Claudia que lo dijo, que vamos a sortear 3 entradas a una persona que siempre visita nuestros estudios y porque aparte es un placer lo que sabe. Es maravilloso, sobre todo cuando vamos a hablar de un día como es hoy, que es el Día Internacional de Monumentos y Sitios. Bienvenido, arquitecto Lupiano, ¿cómo le va? Bueno, gracias por la entrevista y un placer estar en esta casa que durante tanto tiempo Tantos a veces años, exacto, hemos siempre hablado. siempre lo hemos convocado. Sí, Y tal lo cual. que me importa, aparte de este día, es, digo, cómo, hoy cuando hablamos, digo, cómo tantas ciudades están identificadas solamente con ver un monumento uno sabe a dónde pertenece, qué es. Sí, tal La Torre cual. Eiffel, no sé, El Coliseo el Romano, Coliseo la Romano, Fontana de Trevi la en Fontana de Roma. Trevi, el Sí, obelisco, sí, tal cual. nuestro presidio también, Sí, porque sí. no, o sea, uno va identificando qué importante es el monumento, que hoy muchos jóvenes no entienden la importancia patrimonial que Sí, esto tal implica. cual, ¿no es cierto? Primero, si me permitís Por supuesto. hablar de la fecha, es decir, en 1984, el ICOMOS, que es el Consejo Mundial de Monumentos y Sitios, organización no gubernamental a la cual pertenezco, Sí. incluso fui vicepresidente 2 periodos acá en Ajá. Argentina, el Comité Argentino. Y la UNESCO se unieron para elegir una fecha y se hizo precisamente la fecha de esa convención internacional entre Sí. los dos organismos y, se fijó una fecha como para concientizar a toda la población mundial de la importancia que significan los monumentos como materialización de la memoria, de la identidad de los pueblos. Porque yo siempre hago la comparación, por ejemplo, cuando uno va a una ciudad desconocida, Sí. mira un letrero, un cartel, va a la dirección de turismo, busca tal vez alguna guía, y después cuando sale del hotel trata de ubicar esos pequeños, Claro, por esos hitos o supuesto. esos mojones que uno Esos vio un lugares, letrero. claro. Yo, por ejemplo, que soy nacido en la ciudad de La Plata, por ejemplo, recomiendo a todos cuando van por una diagonal, cruzan una plaza, que Sí. miren del otro lado, porque si no, se desvían seguro. Sí, totalmente. Todos mis hijos que estudiaron en La sí. Plata, todos se perdieron, todo fue guino. Bueno. Así que, en definitiva, es esa situación, ¿no? Es Sí. decir, son hitos de la historia que las generaciones tienen la obligación de conservar para transmitirle a las próximas generaciones. Absolutamente. Porque si se demueren o se pierden, esas ausencias nos quitan de las referencias del pasado para Claro. poder trasladarnos y proyectarnos al futuro. Sobre todo en lugares como este, que es la Patagonia Austral, donde tenemos la incesante llegada de vecinos, de nuevos vecinos, Sí. así como vinimos nosotros, así como vinieron Claro, los antiguos pobladores, también vinieron en su también, momento. claro, por supuesto. Y bueno, y Van a ir todos llegando. estamos construyendo lo que es una identidad. Y esa identidad se plasma en una ciudad a través de la arquitectura, de las casas, de las plazas, de los lugares simbólicos. Sí. Y bueno, y siempre donde pasaron historias. Claro. Es decir, ¿quién no recuerda la plaza con la calecita? Yo, que soy más Sí, viejo, claro. recuerdo la plazoleta 25 de mayo, donde está el Hard Rock. ¿Dónde está? Ahí, Claro. sí, y ahí claro. estaba la primer Ay, calecita, claro. que después se llevó a la Yo digo, Plaza ay, claro, porque Piedrabuena. me va cayendo la ficha de lugares en donde, claro, ya no están más. Pero sí, por supuesto. Sí, tal cual. Y ahí estaba la Biblioteca Sarmiento, que después Sí. se trasladó donde estaba el antiguo edificio, ahí en la esquina de Fadul y San Martín. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta organización, ICOMOS, es asesora de la UNESCO en temas que recomiendan el patrimonio mundial. Es decir, todo lo que es patrimonio de la humanidad lo recomienda el ICOMOS a la Sí. UNESCO, con la característica que nunca los miembros que son de un país pueden evaluar a su país. Siempre se eligen a tiene que otro, ser, ¿no? claro, Porque nosotros otro. para ingresar ahí tenemos que firmar un compromiso de ética que se respeta a rajatablas. Claro. Y en ese sentido, bueno, vamos a ir un poquito a Tierra del Fuego. Por supuesto. Aguárdame un momento porque le quiero avisar que no estoy sin cucaracha. Porque yo sé que en algún momento me va a hablar mi productora y yo no tengo nada. No tengo más cucaracha. Por las dudas, aviso. Quiero que sepan porque si no, después me dicen, no escuchaste, no escuché nada. Vamos a Tierra del Fuego. Bueno, Tierra del Fuego. La sí. característica, más allá de lo que es el museo, de lo que es el presidio, creo que los monumentos, más allá de los en sí reconocidos monumentos, son las casas.
Sí, tal cual. Y hay distintas calificaciones, porque hay la distinción más importante de un bien cultural es la declaración de monumento nacional. Claro. O lugar histórico nacional, porque si sucedió una historia importante, pero ya no hay ni siquiera una ruina, tiene la misma categoría que el monumento, pero es un lugar histórico, se lo llama. Sí. Es decir, por ejemplo, la misión anglicana, Sí. donde no hay ningún vestigio y bueno, ahí Claro. pasó mucha historia. O, por ejemplo, los lugares donde se realizaron o se concretaron batallas en las guerras de Malvinas. Sí, claro. Y esos lugares están todos georreferenciados, porque bueno, nosotros no tenemos posibilidad de ir a señalarlos, pero sí están señalados como lugares históricos de la gesta de Malvinas, lo mismo que la tumba de guerra marítima, que es una categoría especial que se hizo en el lugar donde estuvo, donde fue hundido el crucero Belgrano. Sí. Nosotros tenemos 37 monumentos y sitios históricos declarados a nivel nacional, que es la más alta calificación que puede tener una declaración. Después vienen los monumentos provinciales y después vienen los patrimonios declarados a nivel municipal. Pero municipal y provincial no tiene el grado de, protección que tiene un monumento nacional. Es decir, si yo modifico una pared o modifico una ventana, modifico algo de un monumento nacional, es un delito. ¿Y por qué si cambio algo en monumento provincial no es un mismo delito? Y porque las leyes tienen que tener las penalidades, por ejemplo. Es decir, uno puede hacer una ley que establece declarar, pero después, si no tiene las penalizaciones, si yo atento contra ese monumento, no queda plena la ley, es decir, es solamente para declarar. Okay. Pero si yo no cumplo la conservación, ¿qué pasa? Claro. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí en Ushuaia, bueno, tenemos varios monumentos y lugares, tenemos la antigua Casa de Gobierno, tenemos el lugar donde se hizo por primera vez la bandera argentina, ahí donde está ese obelisco de homenaje. Era un mástil de madera, ya no está más, ahí la Serre, bueno, la antigua Casa de Gobierno ya lo dije, el Museo del Fin del Mundo, el Presidio. También la antigua capilla, la primera iglesia católica sobre Maipú. ¿Monumento? Es así. En este caso no es estatal, es privado, porque es de los salesianos. Bueno, sí, claro. Lo mismo que, por ejemplo, en una situación mixta como es el Presidio, que es del Estado Nacional Argentino a través de la Armada, son los dueños, pero está concesionado el uso desde el año 95 al museo. Así que pueden tener distintos usos. En Río Grande, bueno, tenemos varios. El antiguo frigorífico CAP, la misión salesiana, tenemos también, también lo que es todo, la estancia María Betty, que fue la primera argentina. El puente colgante que fue un desperdicio. Yo lo postulé en el año 2003, junto con otros postulaciones, salieron todos declarados menos el puente. Y al final se vino abajo y ahora sale un presupuesto mucho más grande. Claro, por supuesto. Porque cuando se declara un monumento nacional, ya la Nación tiene la obligación, a través de la Dirección de Arquitectura de Nación, financiar la reparación. Pero como tenemos más de 600 monumentos nacionales declarados en todo el país, los presupuestos no alcanzan para mantener todo. Entonces se atienden un 10% nomás lo que dan esos presupuestos para mantener urgencias, ¿no? Por ejemplo, donde se declaró la reforma de la Constitución en el Palacio San José, que era toda la estancia de Urquiza, ahí en Concepción del Uruguay. ¿Qué pasa? En provincia de Entre Ríos, ¿qué pasa? Se vino abajo el techo por unas intensas lluvias hace unos 8 o 9 años atrás, ya se había restaurado, pero hubo que arreglar el techo y bueno, 3 o 4 monumentos del resto del país se quedaron sin presupuesto. Sí, claro, porque era una urgencia lo que había que solucionar. Digo, y por ejemplo, porque, a ver, uno va viendo crecer la ciudad, ¿cómo serán los monumentos a futuro? O sea, yo estoy pensando, más allá de los que queden, los antiguos, supongo que se irán modernizando y quedarán... Sí, ya está pasando, en todo el país, en el mundo está pasando. Por ejemplo, en Buenos Aires, lo que fue el Banco de Londres, una obra magnífica de Clorindo Testa, que fue de los años 70. Yo en ese momento me estaba por recibir en la universidad y era la panacea ir a visitar el Banco de Londres, que está ahí en la zona bancaria de Buenos Aires. Ese banco ya no existe más con ese nombre. Bueno, las paredes y el trabajo de hormigón
han sido admiración en todo el mundo, porque era como la corriente que había iniciado Le Corbusier, nada menos que Sí. en la arquitectura, digamos, no le quiero llamar modernista, pero el racionalismo arquitectónico que estaba de moda en esa época, que era utilizar grandes muros de hormigón. Sí. Y bueno, y la obra de Clorinda Oteiza fue paradigmática, no solamente a nivel argentina, sino a nivel mundial. Y por ejemplo, bueno, muchos así edificios ya que son modernos, porque hay que ver una cosa, cuando una construcción tiene más de 40 años, Sí. generalmente en todo el mundo ya se la considera patrimonio. Después, si sirve o no sirve, si tiene valor o no tiene valor, lo juzga la misma comunidad. Ok, perfecto. Es decir, por ejemplo, tiene el mismo valor una iglesita en La Puna, una iglesita pequeña, modesta, humilde, que está declarada, como la Catedral de Luján, por ejemplo. Claro. Es decir, es el mismo nivel de... Porque para la comunidad de allá es tan importante, como la comunidad de acá, claro. o la comunidad de Luján. Entonces, esas valoraciones se dan por cuestiones emotivas, cuestiones históricas, por ejemplo, en la posta de Yatasto, cuando se juntaron los ejércitos de Belgrano y San Martín. Claro, eso es histórico. Bueno, es un lugar en el medio de la montaña, pero fue un hecho trascendental porque ahí Belgrano empieza con el ejército del norte a luchar en las batallas de la independencia en toda esa zona, apoyado por Güemes y todos los demás. Y bueno, hay lugares, por ejemplo, yo he estado en Cádiz, en España, Sí. y fue una emoción, por ejemplo, estar en la costa y cerca de la ciudad de Cádiz, y por ejemplo está Trafalgar, que es nada menos, que es una costa marítima. Claro, pero bueno, pero tiene que una historia con Napoleón, claro. La Armada Invencible, bueno, y bueno, sucedieron hechos importantes, una batalla en el mar. Claro. Pero bueno, la significación que tiene a nivel mundial fue muy importante, sobre todo para Europa y el dominio de los mares. Entonces, bueno, todo eso es importante. ¿Y por qué conservar? Y conservar porque no todo lo viejo tiene valor. Desechable. Claro, bueno, sí, pero hay muchas cosas el con desarrollo mucho valor. hay que acompañarlo, por supuesto. No es que hay que presentar una antinomia o una grieta entre lo viejo y lo nuevo. Por ejemplo, tenemos acá en la calle San Martín hermosas casas de patrimonio maderero casi fundacional de la ciudad y que se han transformado en tiendas, restaurantes. Y bueno, eso es muy valioso porque para que una casa quede abandonada, como tenemos varias que están en sucesión, lamentablemente, porque cuando están a nivel de sucesión, ni la justicia ni nadie se hace cargo. Claro. Y eso es una asignación pendiente que incluso como autocrítica yo muchas veces lo planteo en los congresos, todo, porque uno va a esos lugares está lleno de académicos, profesores. Pero ¿qué hacemos con los que no termina el congreso y cada uno se va a su casa tranquilo con la cocina? También hay que comprometerse para convencer a la clase dirigente, a los políticos, a la gente que tiene poder de decisión. También las comunidades tienen que velar y tratar de que se pueda, digamos, mantener ese hilo. Porque vuelvo al tema de Ushuaia. Nosotros tenemos una multiculturalidad acá. Claro. Y nuestra identidad será una identidad un poco híbrida, como decía el pensador García Canclini, es decir, una sumatoria de culturas. Cada uno trajo la cultura de donde vino. Pero bueno, la cultura eso hizo un va a ser total, esa sumatoria. claro, totalmente. Entonces, si conservamos algunos bienes del pasado, y bueno, también ayuda a no perder la memoria, la historia, ¿no es cierto? Que esa es, yo creo, la reflexión más grande en estas fechas. Perfecto, gracias, arquitecto, un placer siempre hablar con muchas usted. Gracias a ustedes, como siempre, muy agradecido. A cuidar un poco los monumentos, no grafitearlos, o sea, hay un montón de cosas que podemos hacer para cuidar estos lugares tan especiales y que son parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con mucho más. Gracias, no se vayan.